Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. ¡Feliz año! Me da muchísimo gusto verlos aquí ya este 2022. Ya digamos que empezamos otra vez con el pie derecho haciendo un trueque. Ahora este año empezamos promoviendo la actualización en comercio exterior y aduanas, porque sin duda, la verdad, a final del año estuvimos muy movidos con muchos regalos navideños que nos dio la autoridad. Por eso habíamos hecho una edición especial al finalizar el año para promover y actualizarnos con estos cambios, pero me da muchísimo gusto verlos a todos. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Qué milagro! Bien. Nos da también muchísimo gusto verte por aquí. Muchos días de estos. Ya estamos aquí. Ya llovió, empezamos el año con el pie derecho y bueno, pues obviamente nuestros queridos panelistas, también me da muchísimo gusto verlos aquí, doctor Máximo Carvajal, feliz año, un abrazo. Gracias. Enrique Herón, Alex, alcalde, bienvenido. Hola. Feliz año. Y bueno, pues empezamos con el pie derecho, con muchas ganas de seguir haciendo comunidad, actualizarnos en comercio exterior y bueno, así que empezamos también con datos pequeños del y Octavio se puso las pilas y tenemos muchísimas. Hola, soy Octavio de la Torre. Soy apasionado del compliance en fiscal, comercio exterior y aduanas. Y a través de estos datos peques del trueque, te compartiré información precisa pero concisa, que te ayudará a conocer un poco más de la materia y de cómo aplicarla. El dato peque del trueque del día de hoy. Pues el mayor tratado de libre comercio del mundo fue firmado por 15 países de Asia-Pacífico y entró en vigor el pasado sábado 1 de enero de 2022. Con China a la cabeza, aunque no lo creas, tras más de una década de negociaciones. Y se trata de la Asociación Económica Integral Regional, la cual está en vigor para Australia, Brunei, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam. Mientras que para el 1 de febrero entrará en vigor para Corea del Sur y aún se encuentra en proceso de ratificación para Birmania, Filipinas, Indonesia y Malasia. Este tratado, con normas de origen simplificadas y provisiones de acumulación regional, seguramente beneficiará a las empresas por una mayor flexibilidad para tener acceso a los mercados y a las cadenas de suministro regionales. Es notable de nueva cuenta la ausencia de Estados Unidos, que recordarás en 2017 se sale de otro megatratado comercial que también incluye a países de esa región. ¿A cuál me refiero? Al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, en aquella época TPP, lo que seguramente va a generar ventajas comerciales a Pekín en Asia-Pacífico. Este primer tratado de esta índole incluye por primera vez a China, Japón y Corea del Sur en un mismo acuerdo comercial y aborda el comercio de bienes y servicios, la economía digital, la propiedad intelectual, las disputas comerciales, entre muchos asuntos más. Pero te darás cuenta que no contiene regulación sobre los derechos laborales y el impacto medioambiental. Se estima que el Producto Interior Bruto combinado de los países firmantes equivale a más del 30% del PIB global. Esto representa cerca del 25% del comercio mundial y un mercado de más de 2.300 millones de personas. Esto quiere decir que es cerca del 30% de la población mundial a la que se tendría acceso de consumo. Esto es la región con mayor crecimiento económico del mundo. Este tratado comenzó a negociarse en 2012 en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con otros países con los que el bloque ya tenía tratados de libre comercio, con Australia, con China, Corea del Sur, Japón, India y Nueva Zelanda. Sin embargo, en 2019, la India decidió salirse para proteger su mercado y sus trabajadores con el temor de verse inundada de productos más baratos, principalmente de China. Pues el dato peque del trueque es que este megatratado ya está en vigor y será de verdad notable su desarrollo y crecimiento. Gracias por acompañarme al dato peque. Bueno, Octavio, la verdad es un tema muy interesante. Tendríamos que ver cómo le va a impactar a México también la entrada con este tratado con China. Yo creo que vamos a tener que organizar un trueque, Octavio.
Seguramente sí vamos a tener que usar un trueque. Y bueno, saludo a todos los que nos están acompañando. Sí, aquí andamos abriendo el año, el primer trueque de este año. Y pues para abrir, 1 de enero, un mega tratado, estos 15 países, este bloque que parece que va a ser interesante, incluso a ver si no hasta nos da algunos pequeños dolores de cabeza. Y pues lo que representa no nada más en Producto Interno Bruto a nivel mundial, sino también en número de consumidores, con algunas disciplinas que me parece que son interesantes y otras tantas que obviamente pues no atendieron dentro de las negociaciones. Pero nos va a dar mucho tema durante todo este año seguramente este acuerdo. Cuando esté en plenitud, hay algunos países que están en proceso de ratificar y pues ahora me llama la atención, ¿no? O sea, cómo las fronteras se acercan cuando históricamente, bueno, siempre ha existido diferencias entre Japón, Corea y China. No, pero comercialmente, pues bueno, ya van a tener un acuerdo que les va a permitir tener o gozar de algunas preferencias en el traslado de mercancías entre estos países y otros más. Pues será tema. Y hoy tenemos una excelente maestra que nos da gusto que nos acompaña aquí, Daniela, que trae un tema, bueno, vemos que para arrancar el trueque, pues empezamos muy bien el trueque en este año, Daniela. Yo creo que ya lo estaban esperando varios de los que siguen los trueques de manera constante y permanente. Y aparte hay sorpresas, ¿no? Traemos ahí unos congresos y algunas actividades. De hecho, hablando de los congresos, ahorita para darle la palabra a nuestra querida invitada para hacer un trueque, quería aprovechar rapidísimo, ya no te voy a quitar tiempo, Brianda, invitarlos nada más. Este jueves vamos a tener un congreso Kickoff 2022 de TLC Asociados, en donde vamos realmente a ver todos los temas de actualización en cumplimiento, comercio exterior, fiscal y aduanas. Por supuesto, como saben, nuestra intención siempre es compartir conocimiento, así que están invitados. Les vamos a mandar, Isa, no sé si me ayudas a poner dónde se pueden inscribir, ¿no? Vamos a estar haciendo, bueno, pues promoviendo toda la actualización. Va a ser hora del centro de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de hora del Pacífico de 8 de la mañana a 12 p.m. Así que ojalá nos puedan acompañar. Y ahora sí, mi querida maestra, el trueque del día de hoy es las multas determinadas por infracción de la ley aduanera. La verdad, pues un tema muy interesante, viendo también que va a ser un objetivo de recaudación, ¿no? Del SAT, estas infracciones. Así que, bueno, pues para eso nos acompaña la maestra Brianda Paula Ramírez Cordero. Maestra, bienvenida. Un placer tenerla aquí. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme nuevamente y tan pronto. Otra vez. Sí, me da mucha emoción volver a estar aquí y estar con excelentes ponentes. Me da muchísimo, me honra mucho que el doctor Máximo Carvajal esté aquí, porque él fue maestro en la Facultad de Derecho y me honra mucho que esté aquí presente. Igual el doctor Octavio de la Torre. Pues muchas gracias, maestra. Y bueno, rápidamente me gustaría, para darle la palabra, presentar su semblanza. La maestra Brianda Paula Ramírez Cordero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, autora de la tesis de licenciatura El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, estudio del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio y la Ley Aduanera Mexicana vigente, dirigida por el doctor Juan Rabindranath Cisneros, maestra en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el CUEG México, abogada, consultora y litigante en materia aduanera y de comercio exterior. Se ha desempeñado en diversos despachos jurídicos como Basham, Ringe y Correa, Portilla Ruiz Díaz y Aguilar, y actualmente se desempeña como asociada en el despacho jurídico Hogan Lovells. Reconocida como el Rising Star en International Trade and Customs por parte de Legal 500 del 2022. Pues maestra, bienvenida. Nos encanta otra vez tenerte aquí a hacer un trueque. Y bueno, ahora sí, el foro es tuyo. Muchísimas gracias. Pues primero, feliz año nuevo a todos. Muchas gracias por conectarse. Veo que vamos empezando el año con mucha energía y con muchas ganas de hacer crecer esto que nos encanta, que es el comercio internacional, derecho aduanero aquí en México, con las nuevas disposiciones de la NAM, todas las reglas nuevas, bueno, que en realidad nada más cambió el año y algunas otras cuestiones, pero pues vamos a empezar. Déjenme compartir mi pantalla para presentarles la exposición del día de hoy. Listo, ¿ya la ven? Ok, perfecto. Pues vamos a empezar a hablar sobre las multas determinadas por las infracciones a la ley aduanera. Digo, las multas pueden ser aplicadas para muchos temas, pero en específico vamos a hablar justo de lo que son las infracciones en materia aduanera.
Pero para ello primero quisiéramos comenzar, para poner en contexto a todo el público, con qué es una infracción. Una infracción es una conducta antijurídica tipificada en una ley como susceptible de ser sancionada previo al procedimiento establecido con la imposición de una sanción, ya sea administrativa o penal. Obviamente en nuestro caso vamos a hablar únicamente de las sanciones administrativas, no obstante que sí existen delitos en materia aduanera, pero únicamente vamos a enfocarnos en lo que es la infracción administrativa. Ahora, también se define como una transgresión, un quebrantamiento de la ley, de un pacto, de un tratado, de una norma moral, lógica o doctrinal. En este caso únicamente vamos a hablar de lo que es la ley, con sus varias, el reglamento de la ley aduanera, las reglas y los tratados internacionales. En específico voy a hablar sobre uno en especial llamado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio. Ahora, ¿qué es una sanción? Bueno, una vez que ya vimos que es una infracción, pues una sanción va a ser la consecuencia de este acto. Entonces, de acuerdo al acuerdo, de conformidad con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, una sanción son aquellas impuestas por la Administración de Aduanas de un miembro, dígase algún estado, México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, de un miembro por la infracción de sus leyes, reglamentos o formalidades de aduana. Por otro lado, la Real Academia Española define la sanción como una pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores y pues ya en un aspecto más general, pues es un hecho positivo o negativo, un impuesto al obligado aún mediante fuerza como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. Entonces, hasta aquí no tenemos muy claro lo que es una infracción y una sanción. La infracción va a ser la acción que vamos a ejecutar y la sanción va a ser la consecuencia por haber hecho esa acción o esa omisión, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, si llegara alguno de los panelistas a tener algún comentario, con mucho gusto me pueden interrumpir, aquí todos estamos haciendo trueque, ¿no? Muy bien, ahora, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio es el último acuerdo que firmó México con la OMC. En noviembre de 2014, la OMC adoptaron un protocolo de enmienda para insertar al acuerdo de Marrakech, que es el acuerdo de la OMC básicamente, donde se acordó que entraría en vigor un nuevo acuerdo después de muchos años que trata sobre medidas administrativas. ¿Esto qué quiere decir? En la OMC tenemos regulaciones como aranceles, tenemos obstáculos técnicos al comercio, tenemos reglas en general, pero no teníamos como que un panorama más amplio sobre qué más se está obstaculizando el comercio internacional entre los países. Entonces se dieron cuenta en la OMC que es más una cuestión administrativa, de trámites, de tiempos, de cuestiones internas de cada estado, lo que estaba frenando el comercio internacional entre las partes. Entonces, se juntaron los miembros, se hizo este protocolo y se entraron en vigor, después de que se firmó por 2/3 partes de los miembros de la OMC, este nuevo acuerdo sobre facilitación del comercio. Esto fue el 22 de febrero de 2017, tras la ratificación de 2/3 de los miembros de la misma OMC. Ahora bien, este acuerdo, el objetivo principal es impulsar el comercio, agilizando el movimiento y el despacho de las aduanas de las mercancías, disculpa, para hacer más eficientes los trámites y las operaciones de comercio exterior, eliminar obstáculos administrativos y reducir los tiempos de entrega y costos de transacción, así como las sanciones impuestas a los usuarios de comercio exterior. En esta parte nos vamos a enfocar mucho en que no solamente tenemos obstáculos técnicos, no solamente tenemos aranceles, no solamente tenemos medidas, regulaciones y restricciones no arancelarias, sino que ya los estados nos están poniendo cuestiones como las sanciones que nos estaban impidiendo poder hacer el intercambio de bienes y de mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, este acuerdo sobre facilitación del comercio comprende entre sus artículos el artículo 6º, que habla sobre las disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y exportación o en conexión con ellas, y las sanciones, que es el único artículo que vamos a revisar en este momento, ya que es el único que es aplicable para este tema. Entonces, este artículo establece al párrafo 3º,
Disciplinas en materia de sanciones. Para los efectos del párrafo tercero se entenderá por sanciones aquellas impuestas por la Administración de Aduanas de un miembro por la infracción de sus leyes, reglamentos o formalidades de aduanas. ¿Qué es lo que estábamos conversando hace un momento? Una de las definiciones de lo que es una sanción. Ahora, cada miembro se asegurará de que las sanciones por la infracción de una ley, reglamento o formalidad de aduana se imponga única y exclusivamente a la persona o personas responsables de la infracción con arreglo a sus leyes. Como ustedes se darán cuenta, aquí en la ley aduanera, eso de únicamente a la persona es algo muy amplio, ya que el artículo primero pues, nos nombra básicamente a toda la cadena de logística para ser responsables sobre la mercancía que pasa por la aduana. Siguiente, el 3.3 dice, la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y a la gravedad de la infracción cometida. En mi opinión, este es el párrafo más importante sobre este artículo, ya que este nos va a dar pie a que las sanciones son únicamente una advertencia, sí, una consecuencia de una acción, pero no un castigo como tal. O sea, tienen que ser proporcional al grado y a la gravedad de la infracción, ¿no? Quédense este pensamiento porque a lo largo de la presentación vamos a estar constantemente regresando a este 3.3 para ver si realmente las sanciones son proporcionales a la gravedad y al grado de las infracciones cometidas. Ahora, el 3.4 de este mismo acuerdo nos va a establecer que cada miembro se asegurará de mantener medidas para evitar conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y derechos. Al empezar esta plática, nos hicieron el comentario, la licenciada Daniela hizo el comentario que pues que ahorita la autoridad anda muy recaudadora con respecto a las multas, ¿no? Que se está viendo la intención de que pues de que sean parte de, bueno, no, o sea, únicamente que el hecho de estar recaudando las multas parece que lo están haciendo con un fin de recaudación de contribuciones, lo cual no es correcto, no es legal y estamos en contradicción a lo que dice este párrafo, que dice conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y derechos y que la creación sea la creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción que sea incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3. O sea, ¿qué dice aquí básicamente? Que los estados no tienen permitido tener un conflicto de intereses entre la determinación y la recaudación de las sanciones. O sea, no pueden imponerlas con el fin de, lo van a incumplir y voy a salir ganando, ¿no? Sino deben servir única y exclusivamente como advertencia. Ahora, los otros 3 párrafos que vienen más adelante, pues hablan sobre que los miembros tienen que asegurar de cuando se imponga una sanción por infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se facilita a la persona o personas a las que se haya impuesto la sanción una explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el importe o el alcance de la sanción de la infracción. Esta parte sí la tenemos cumplida porque pues cada vez que nos imponen un crédito fiscal en el que venga determinada una multa, pues va a venir por escrito en un oficio de la autoridad aduanera, ¿no? Ahora, el siguiente dice, cuando una persona revele voluntariamente a la administración de aduanas de un miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana antes de que la administración de aduanas advierta la infracción, se alienta al miembro a que cuando proceda tenga en cuenta ese hecho como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción contra dicha persona. En este caso, no, al menos yo no lo he visto, entonces pues vamos a pasar al último, que dice, las disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las sanciones impuestas al tráfico en tránsito a que se refiere el párrafo 3.1. Entonces, una vez que ya vimos el contenido del artículo 6º del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, podemos concluir que se estableció un compromiso entre los estados, entre otras cosas, que el cobro de las sanciones derivadas de infracciones a las leyes aduaneras deben de ser única y exclusivamente proporcionales al grado, gravedad de la infracción cometida y que deben de servir como advertencia, ¿ok?
Aunado a lo anterior, en el numeral cuarto del párrafo tercero del artículo sexto que vimos hace unos momentos, comprometió a los estados a a evitar el conflicto de intereses, como lo mencionábamos, de la determinación, la recaudación de sanciones y derechos, y de igual manera la prevención de crear un incentivo para la determinación de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos decir que o sea, más bien, si nosotros supiéramos de facto, o sea, legal y todo en la ley, que la autoridad está imponiendo multas con un fin recaudatorio, estaría haciendo una violación expresa al contenido del artículo sexto del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, mismo que ya es parte de nuestra legislación al ser un tratado firmado por México. Ahora, el mismo acuerdo también establece que el gobierno de los estados debe de evitar a toda costa los conflictos de intereses, como lo mencionábamos, entre la determinación y la recaudación. Es decir, que al momento de imponer las sanciones, la imposición monetaria de la sanción no se vea impulsada para la utilización de los recursos como recaudación para el fisco, sino que sea única y exclusivamente con fines de advertencia. Yo sé que estoy repitiendo mucho esta cuestión de los fines de advertencia, pero tenemos que tenernos muy claro que siempre que vamos a tener una defensa en materia aduanera en la que se nos estén imponiendo multas que sean más allá de una simple advertencia, podemos acudir a este artículo para defender nuestros derechos como contribuyentes. Ahora bien, el gobierno mexicano, al haber ratificado el acuerdo, se comprometió a cumplir con esta disposición, o sea, se comprometió a no sancionar a los contribuyentes con fines recaudatorios, sino únicamente dependiendo del hecho y las circunstancias y siempre siendo proporcional al grado y la gravedad. Entonces, al momento en el que se compromete el gobierno mexicano, nosotros, este acuerdo entra dentro de nuestra legislación, lo tenemos al mismo nivel que la Constitución política y podemos hacer valer estos derechos que se nos otorgaron mediante estos acuerdos internacionales. Entonces, no es solamente un acuerdo que se firmó en una organización que está en Suiza y que queda muy lejos de nosotros, sino que es un acuerdo que tenemos que aterrizar al país, a nuestros derechos, a las multas que se nos imponen y a los créditos fiscales que estamos peleando día a día como abogados en materia aduanera o como personas que nos dedicamos al comercio exterior. De ahí la importancia de hablar del acuerdo sobre facilitación y sobre todo de este artículo que habla sobre las multas en materia aduanera. Ahora bien, ya pasando al ámbito nacional y hablando sobre la legislación aduanera, el título octavo de la ley establece, denominado infracciones y sanciones, se desglosan todas las infracciones relacionadas con importación y exportación de mercancías y posteriormente, así viene, artículo de infracción, artículo de sanción, vienen las sanciones de cada infracción, ¿de acuerdo? En este momento vamos a analizar únicamente 3 infracciones del artículo 176 de la ley aduanera en su relación con sus respectivas sanciones que están en el artículo 178 de la ley aduanera. Agarré estos artículos de manera muy aleatoria porque son los que más he visto que se controvierten en los créditos fiscales o por parte de la autoridad aduanera. Entonces, el artículo 176 nos va a establecer que cometen las infracciones relacionadas con importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en los siguientes casos. El primero es omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior o sus cuotas compensatorias. ¿Ok? Este nos debe de quedar muy claro, es cuando no pagamos las debidas contribuciones, que nos detecten que no tengamos nuestra mercancía bien en legal estancia y tenencia y nos detecten que no tenemos el pago de contribuciones respectivos en una importación temporal. Puede caer en diversas opciones esta fracción. Ahora bien, la segunda fracción dice, sin permiso de las autoridades competentes. Esta en resumen es que no cumplamos con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes al momento de la importación. Y en la fracción décima dice, cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, o que se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo,
Se considera que se encuentran dentro de este supuesto las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin pedimento cuando este sea exigible o con un pedimento que no corresponda. Entonces, esta fracción nos es muy relevante porque a pesar de que ya es muy complicado de estar importando mercancías o haciendo una operación sin que tener el pedimento, porque ya tenemos pues a la agente aduanal y la agente aduanal siempre nos va a estar apoyando, pues eso no exime que exista la posibilidad de que algún contribuyente o algún extranjero que esté haciendo operaciones en México caiga en esta fracción. Ahora, ¿por qué estamos viendo estas tres fracciones en específico? Vamos al artículo 178. El artículo 178 va a establecer las sanciones de quien cometa las infracciones que mencionamos anteriormente, es decir, cuál va a ser el castigo. Muy bien, respecto a la primera fracción, no olviden que fue la de pago de omisión de impuestos y de cuotas compensatorias, se paga del 130 al 150% del impuesto al comercio exterior omitido cuando no se haya cubierto lo que se correspondía pagar. O sea, no solamente se tiene que pagar el impuesto, sino que vamos a pagar una multa de 130 al 150% de ese impuesto que no pagamos, ¿de acuerdo? A eso hay que agregarle las actualizaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Ahora, la fracción cuarta nos va a hablar de la fracción respectiva a las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, siempre que no se trate de vehículos, vamos a tener una multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías. ¿Ok? No es lo mismo que el punto anterior. El punto anterior era de los impuestos, este sobre el valor de la comercial de las mercancías. Entonces, si sus mercancías valen 10 millones de pesos, valen 5 millones de pesos, pues su multa va a ser del 70 al 100% de lo que valga su mercancía al momento en el que se le determine la multa. Ahora, en la fracción novena, que nos va a hablar del último punto, que fue de la fracción décima del 176, va a imponer una multa del 70 al 100 del valor comercial igualmente de la mercancía cuando estén exentas, en el caso de las mercancías que tienen trato arancelario preferencial. ¿Ok? Entonces, esto lo estamos relacionando porque quiero que no solamente leamos la ley, no solamente veamos lo que, o sea, porque esto lo pueden hacer todos ustedes en sus casas, abrir la ley aduanera y ver, oh, tengo que pagar una multa del 70 al 100%. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que la ley aduanera nos está imponiendo multas que van del 70 al 150%, ya sea de los impuestos omitidos o del valor comercial de las mercancías. Dígase, nosotros si estamos importando celulares que valen 10 pesos, pues tal vez no digan que sea mucho, pero si estamos importando maquinaria, insumos, equipos, todo el tiempo que valen 10 millones, 20 millones, 50 millones de pesos, díganme cuánto es la multa que se les va a imponer a estos contribuyentes. Y ustedes me van a decir, Brianda, pues entonces que no infrinjan, ¿no? O sea, que no pase este supuesto de que infrinjan las sanciones. Ese no es el punto. El punto es, todos nos podemos equivocar. Todos podemos tener el problema de que nos cae una auditoría y no nos hayamos dado cuenta o nos levanten un PAMA y tengamos una infracción. El problema es que nuestras multas van a ser del 70 al 150% del valor de los impuestos omitidos o el valor comercial, dependiendo del caso. Y aquí les pregunto a ustedes, mi querida audiencia, ¿es esto una advertencia? El determinar el 70 al 150% es una advertencia proporcional y equitativa como lo establecen los acuerdos internacionales que México ya suscribió. Muy bien. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa porque quiero comentarles que al momento en el que yo detecté todo esto en la ley aduanera, yo me encontraba haciendo mi tesis de licenciatura de la Facultad de Derecho. En mi tesis de licenciatura, mi director me apoyó pues me dijo, ¿por qué si te causa tanta intriga, por qué no preguntas, no? ¿Por qué no investigamos cuánto es lo que realmente se recauda en materia aduanera? Y lo que hice fue, inicié una solicitud de información ante el Portal Nacional de Transparencia, en el que solicité la información entre todo, porque realmente la información que solicité fue mucha, fue de PAMAs, de juicios. De hecho, en la conversación pasada, en el trueque pasado en el que me invitaron, yo estuve hablando de esto,
de los recursos, de los juicios que se han resuelto y cuáles han sido positivos y negativos. Y adicional a eso, solicité la información sobre las multas impuestas en materia aduanera. Entonces, ahora que mi tesis fue en 2017, yo la quise actualizar. Por la pandemia no he podido actualizarla al día de hoy, pero lo tengo hasta abril del 2020. Entonces, lo que yo le pregunté al Portal Nacional de Transparencia, que fue directamente hacia el SAT, fue ¿cuánto dinero se recaudó en los años 2018, 2019 y lo que iba en ese momento del 2020 por concepto de pago de multas derivadas de la ley aduanera? Y si fuera posible, me lo desglosaran. Ustedes me van a decir que, pues tal vez sea mucho, ¿no? Tal vez no sea, tal vez sea mucho, tal vez sea poco. Pues vamos a averiguarlo, porque el objetivo de este trueque es que yo no tengo ninguna necesidad de guardarme esta información. Si bien es cierto, ya he escrito artículos al respecto y ya he hecho un trabajo de investigación al respecto, la intención de este trueque es informarles todo lo que yo he estado investigando, porque pues la información al fin y al cabo no es mía, es de todos nosotros. Entonces, en el oficio que les voy a presentar en este momento, emitido el 18 de junio de 2020, la Administración General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria contestó a mi pregunta del Portal Nacional de Transparencia. Y esto fue lo que me contestó. La recaudación neta de multas establecidas en la ley aduanera y de su reglamento, cifras en millones de pesos. En 2018 fueron 308.5 millones de pesos, en 2019 fueron 239.4 millones de pesos y hasta abril de 2020 íbamos en 123.2 millones de pesos. Claro que me encantaría tenerlas actualizadas hasta diciembre de 2021, pero por el momento todavía no tengo esta información. En cuanto la tenga, con mucho gusto se las voy a compartir. Entonces, ¿qué podemos resaltar de lo anterior? El SAT recaudó 671 millones de pesos de únicamente multas derivadas de materia aduanera entre enero de 2018 y abril de 2020. Y eso que no incluí las cifras que había solicitado en 2017, que iban desde 2014 hasta 2017. Total que son cifras muy altas, cifras que pueden considerarse. ¿Y qué pasó con todo ese dinero? ¿Y en qué se usaron 671 millones de pesos? Pues a la fecha no sé en qué se haya usado ese dinero. Pero lo que queremos pensar es que no se usaron fines recaudativos y que no se fueron a algún programa o alguna otra cuestión que no esté dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, denme un segundo. Entonces, pues esta es la información que tengo sobre el Portal Nacional de Transparencia de enero de 2018 hasta abril del 2020. Entonces, todo esto lo estoy haciendo con un fin de reflexión para que al final de esta conversación podamos llegar a pues que al fin y al cabo no sea solo una exposición de mi parte, sino que todos estemos participando y que me digan cuáles son sus opiniones, qué es lo que ustedes creen que está pasando con esto y al final pues llegar a una conclusión, ¿no? Ahora bien, pasando al siguiente tema respecto a las multas, vamos a ver quién las va a cobrar ahora. Como ustedes saben, el 21 de diciembre de 2021 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan las disposiciones y se expidió el reglamento interior de la ANAM, dígase, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Aquí podemos tener dudas. Digo, es algo muy reciente, es algo que a todos nos tiene vueltos locos. ¿Qué va a pasar con la ANAM? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a revisar? ¿Qué va a seguir siendo del SAT y todo? Bueno, pues yo nada más puedo compartirles que respecto a las multas establecidas en la ley aduanera, va a pasar lo siguiente. La ANAM, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le delegaron facultades fiscales y aduaneras relacionadas con la entrada, el tránsito y la salida de mercancía a territorio nacional. Si ustedes recuerdan, la administración que tenía a cargo la entrada, tránsito y salida de mercancía de territorio nacional era la Administración General de Aduanas. Entonces, la Administración General de Aduanas ya no existe, se transformó en la ANAM, pero las facultades de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, dígase la AGACE, siguen siendo vigentes. Entonces, si nos establecen las multas determinadas por la entrada, tránsito y salida de mercancías de territorio nacional, pues estas van a ser emitidas y recaudadas por la ANAM. Es decir, la ANAM nos va a levantar el oficio, nos va a cobrar las multas y se las vamos a tener que pagar. Y por el contrario, si se inician facultades de comprobación posteriores al despacho aduanero
en donde van a iniciar, donde sean por parte de AGACE, del SAT, estas facultades van a estar emitidas y recaudadas por el SAT. Entonces, aquí ya no tenemos como mucha duda. Bueno, si hay dudas, pues adelante, pregúntenme. Pero, entonces, todo lo que sea despacho aduanero va a ser multado por la NAM y todo lo que sea posterior al despacho aduanero va a ser multado por el SAT. Muy bien. Entonces, ahora, como conclusión, la mayoría de los créditos fiscales son bastante cuantiosos. La mayoría de ustedes saben que hay empresas que importan millones de pesos, millones de dólares al día y que tienen operaciones muy importantes en su cuantía, y por tanto la determinación de multas, de créditos fiscales en general, pero en específico de las multas y las actualizaciones de las mismas van a ser muy altas. Entonces, si bien es cierto, existen mecanismos para apoyar al contribuyente para que obtenga reducciones y que cuenten con beneficios para poder eliminar el crédito fiscal, las multas, una porción de ellas, e inclusive tenemos los medios de defensa, recursos, juicios, amparos, también lo es que, pues al fin y al cabo, la multa va a buscar un fin recaudatorio más allá que sancionar una infracción, porque nosotros, sea lo que sea que hagamos, vamos a tener que pagarlo, ¿no? Ahora, en este sentido podemos concluir que las sanciones de las infracciones derivadas de la ley aduanera violan el contenido por el artículo 6.3.4 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, toda vez que las sanciones no son proporcionales al grado y gravedad de la infracción cometida y la autoridad recaudadora tiene un conflicto de interés en la determinación y recaudación de sanciones y de los derechos, ya que es la misma autoridad la que recolecta las multas y al mismo tiempo les da un uso a las mismas. Al día de hoy les confieso que no sé en qué se va todo ese dinero, pero pues no podemos evitar pensar que si se vaya a un motivo recaudatorio. Ahora, todo esto trae como consecuencia que México esté incumpliendo el tratado internacional al que se comprometió hace poco más de 5 años. Ustedes dijeran, bueno, lleva 1 año de que se entró en vigor, tenemos que actualizar la ley, tenemos que hacer muchas cosas. Ya pasaron 5 años. Pasaron 5 años y no hemos visto una nueva intención de la ley, una nueva ley aduanera, no hemos visto una modificación a la ley aduanera, no hemos visto que, o sea, y esto nada más estamos hablando de un artículo del acuerdo. Aún tenemos otros 10, 12, 11, porque son 12, 11 artículos que estamos incumpliendo como Estado al no actualizar nuestra legislación y tenerla sujeta a lo que está ahorita en los tratados internacionales. Entonces, esto es toda la exposición per se. Sin embargo, pues sí me gustaría escucharlos y saber pues cuáles son sus preguntas, cuáles son sus reflexiones, sus comentarios, porque no olviden que las sanciones tienen que imponerse con motivos de advertencia y tienen que ser equitativas y proporcionales a lo que estamos infringiendo. Entonces, si bien es cierto, las infracciones que a veces podemos cometer son graves, por otro lado, tal vez no sean tan graves como para imponernos el 150% del valor comercial de la mercancía. Eso ya no es una advertencia, eso ya es un abuso. Eso es querer afectar al contribuyente e inclusive hasta llevarlo a extremos de que caigan en bancarrota. ¿Cuántas empresas no han quebrado por pagar créditos fiscales? Los escucho. Y bueno, pues empezamos con pie derecho. Los trueques, ¿no? No sé si recuerden, bueno, antes que nada quisiera darle las gracias a Brenda, excelente exposición, me encanta que siempre nos mandas datos, ¿no? Que tú siempre solicitas, entonces tu curiosidad nos ayuda a alimentar realmente nuestro conocimiento, en verdad muchísimas gracias. Y bueno, quisiera darte de parte de todo el equipo de TLC Magazine México un reconocimiento virtual, otro, a la maestra Brianda Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Las multas determinadas por infracciones a la ley aduanera el día 10 de enero del 2022, firmada por el doctor Octavio de la Torre y su servidora.